Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos con mucho gusto y mucho agrado y le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, la consejera presidenta, la maestra Gabriela María de León Farías, nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, presidenta. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Urna, una emisión más del programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. El día de hoy le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora María del Carmen Alanís Figueroa. Ella es mexicana, feminista, es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Gobierno comparado por la London School of Economic and Political Science, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora invitada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, y bueno, pues también es integrante de la red de politólogas, la red No Sin Mujeres, y también, bueno, la Asociación Internacional de Juzgadoras, la red de Mujeres en Plural, el colectivo 50+1, y además es una gran luchadora por los derechos políticos de las mujeres en México. Ha sido una gran aliada. Y bueno, pues Mari Carmen, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Al contrario, Gaby, muchas gracias y gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y bueno, estar con ustedes en el Instituto Electoral en Coahuila, en La Urna y a la mitad del proceso electoral, pues es un privilegio. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, pues estamos, bien lo has dicho, en el proceso electoral y queremos dedicarle este programa a la participación de las mujeres, que bueno, ha sido una lucha de todas, de todos, desde hace tiempo. Y bueno, ¿qué te parece, doctora, si hablamos precisamente de esta participación de las mujeres en este contexto del COVID-19? Definitivamente esta pandemia que hoy estamos sufriendo pues nos ha puesto a flote todas nuestras vulnerabilidades y bueno, pues ha marcado en muchos de los casos cuáles son los temas en los que teníamos pendiente, pero además en los que no debemos de retroceder. Bueno, pues efectivamente, presidenta, hemos estado perfilando desde el seguimiento que hemos dado a la pandemia, hemos perfilado pues una afectación evidentemente a las mujeres en el sentido de que regresamos a años atrás, ¿no? En donde se han concentrado en ellas, en nosotras, pues las labores de cuidado de la familia, el aislamiento en casa, pues a las mujeres las lleva a estar al cuidado de los hijos y de las hijas, de las personas mayores, de tomar todas las medidas necesarias para cuidar a las personas más cercanas de que no sean afectadas por esta situación. Y evidentemente, pues perfilamos que esta situación traiga aparejada una posible afectación a la representación y participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. No quiere decir que los hombres no estén en el confinamiento y no quiere decir que muchos de estos hombres apoyen en estas labores y realicen también actividades de cuidado y actividades de casa. Si le sumamos también que los hijos y las hijas están tomando las clases, las aulas están instaladas en las casas. Pero lo que sí significa es que las condiciones no son propicias para que las mujeres participen de igual manera en las campañas, en los distintos roles que juegan las elecciones y quizá
es importante que los partidos políticos, no quizá, es fundamental que los partidos políticos tomen en cuenta esto para tomar medidas que puedan apoyar a las mujeres. Por ejemplo, garantizar el acceso a las tecnologías, a las redes, a los recursos, las formas de hacer campaña. Bueno, ustedes ya están viviendo esto en Coahuila. Me imagino que son muy distintas, mucho mayor utilización de redes sociales y de nuevas tecnologías. El discurso es distinto, los mensajes son distintos, las formas de acercarse al electorado son distintos. Bueno, el registro de candidaturas pues tiene que ser paritario para el Congreso y después ya veremos para la conformación de todos los órganos. Entonces, todas estas situaciones hoy en día, sin duda, pues hacen que ustedes, las autoridades electorales, los partidos políticos, nosotras desde la sociedad civil, como activistas, como organizaciones que acompañamos a las mujeres, pues debamos de tomar las medidas necesarias. Pero además, lo que es fundamental, y justo en estos días estamos celebrando el Día Mundial de la Democracia, pues es que la pandemia no afecte los principios fundamentales de la democracia y las medidas que adopten los estados a través de sus 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno y todas las autoridades no pongan en riesgo ni afecten un ápice la democracia. Entonces es la democracia, los estados, la democracia, la igualdad, los grupos de mujeres y ya aterrizándolo a los procesos electorales, pues tenemos que ser muy, muy cuidadosas y también, sobre todo, en un contexto de violencia, como es en México, de violencia política contra las mujeres, en la política, en los cargos públicos, y también pues se han incrementado los índices de violencia doméstica contra las mujeres a partir del confinamiento. Entonces, Presidenta, pues tenemos muchísimas variables sobre las cuales podemos profundizar. Sí, bien lo has dicho. A ver, bueno, este confinamiento y los datos oficiales así lo han demostrado, que ha incrementado muchísimo la violencia doméstica, que es la violencia primaria, por así decirlo, a la que están primeramente expuestas las mujeres en sus domicilios. ¿Cómo afecta esto la participación en la vida política de nuestra entidad? Es decir, ¿cómo merma esa violencia doméstica y cómo podemos también pues combatirla para que las mujeres también se animen a participar en las decisiones públicas? Bueno, efectivamente, comenzando por el tema del confinamiento y la violencia política, se han incrementado los índices de violencia contra las mujeres, ¿no? Tenemos datos oficiales de llamadas al número de emergencia, aun y cuando el gobierno o el presidente en algún momento dijo que se trataba de llamadas falsas. La secretaria de Gobernación y las mujeres que están a cargo de los programas para prevenir la violencia contra las mujeres lo confirmaron. Dijeron, no se trata de llamadas falsas, se ha incrementado la violencia contra las mujeres. Y ¿cómo podemos atacar esto? Bueno, evidentemente abriendo los canales de denuncia y atención inmediata a los casos de las mujeres. Y si tomamos en cuenta que estas mujeres son violentadas, por ejemplo, el número de violaciones ha crecido, el número de embarazos ha crecido. Entonces, llevan a las mujeres a situaciones muy complejas, en donde además están perdiendo los trabajos, en donde se hace cada vez más clara la brecha salarial entre los hombres y mujeres, y si las mujeres son las que están perdiendo más los trabajos, no tienen ingresos, entonces pues se genera esta situación de tensión. Y entonces ahora llegan los partidos políticos, llegan los institutos con sus programas de fortalecimiento de la participación política de las mujeres, y entonces dicen, bueno, es que en este momento a mí se me puede complicar muchísimo más la participación. Está medido que las mujeres hoy se están encargando prácticamente del cuidado de los hijos en las casas, y la diferencia entre quedarse sin trabajo y además
quedarse al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, de la educación de los niños y violentadas, pues evidentemente llegas a invitar a las mujeres a registrarse como candidatas, te van a decir, hijo, perdón, pero ahora sí no puedo. Entonces, me parece que es fundamental el trabajo de los partidos políticos. El otro día estaba participando en una mesa, Gabriela, donde veíamos la brecha tecnológica entre mujeres y hombres, desde la educación misma, desde las niñas y niños, desde las carreras universitarias, cómo decrece el porcentaje de mujeres que acceden a carreras donde se aplican las nuevas tecnologías y las ciencias. Y entonces también la utilización pues, de los teléfonos celulares inteligentes, de las redes sociales, de las videoconferencias. Los partidos políticos deberían de dedicar un porcentaje importante de sus recursos para igualar las condiciones de acceso a las nuevas tecnologías, presupuestos para capacitar a las mujeres que no salgan del porcentaje que tienen obligatorio los partidos para el liderazgo femenino o de mujeres, sino que salgan de los recursos ordinarios que tienen los partidos. Entonces, está en ley, las candidaturas deben de ser 50% mujeres, 50% hombres, pero ¿qué estamos haciendo para facilitar a las mujeres esto? Yo te diría, tienen el mismo tiempo las mujeres hoy desde sus casas para dedicarse ahorita, en estas horas que nosotros estamos conversando, a hacer campaña, a dirigirse a sus electorados, o tienen ellas que estar en otras funciones que no les permiten. Entonces, nos hemos tenido que reinventar en todos los campos y me parece fundamental que tenemos que trabajar en este campo de la participación y representación política de las mujeres. Luego van a ser electas para integrar el Congreso en Coahuila, ¿no? Ya hay reuniones presenciales, todas virtuales, ¿se va a poder o no? ¿Qué medidas se están tomando para no ir hacia atrás? Esa es la reflexión que yo haría ahorita. Ahora, bueno, lo has dicho muy bien, doctora, los principales reproductores de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, pues desgraciadamente han sido los propios partidos políticos. Esta pandemia pues ha acentuado más esas violencia o sí estamos avanzando en el tema. Y también, por otro lado, desde la sociedad, desde el electorado, ¿qué le tenemos que exigir a los partidos políticos para el impulso de sus candidatas en igualdad de circunstancias que los varones? Bueno, me parece fundamental, y esto es más algo que les corresponde a las autoridades, por ejemplo, al Instituto Electoral de Coahuila, a los congresos, es que también se ha tratado de aprovechar negativamente la pandemia para no apegarnos a los principios y estándares que deben de regular todos los procesos democráticos y todas las decisiones que se tomen alrededor de una elección. Entonces, lo primero que se les debe de exigir a los partidos políticos es no apartarse 1 centímetro de la norma. Entonces, el registro paritario de candidaturas, bueno, ustedes ya hicieron todo lo necesario, me consta porque estuve siguiendo algunas sesiones, no fue fácil, para que los partidos cumplieran con el registro no solo del 50%, sino el registro equitativo, es decir, cumpliendo también con los criterios de competitividad, no solamente el registro de mujeres en los distritos que tradicionalmente pierden los partidos, sino en donde ganan y pierden y que las mujeres tengan verdadera posibilidad material, valga la redundancia, de acceder a los cargos. Entonces, los partidos tienen que cumplir todas las reglas y estándares que están vigentes. En segundo lugar, me parece que debemos de estar muy atentas a las decisiones que toman los congresos y las propias autoridades electorales, que no deben de afectar ninguno de los principios democráticos o de integridad electoral que regulan las democracias y los procesos electorales. Por ejemplo, la legalidad. No debe de cambiarse ninguna regla que afecte o modifique los periodos de mandato.
¿no? Ahí ya vamos a otro estadio, al legislativo. Pero ha habido países en donde dicen, no, bueno, suspendemos las elecciones y los que están, ahí siguen, el tiempo que dure esto, ¿no? Entonces, la perpetuación en el poder es un antojo muy viable y muy cercanos a los regímenes autoritarios, ¿no? No, no puede haber elecciones, aquí seguimos, no, perdón. No hay elecciones, se posponen y entran en funciones los sustitutos, ya sean consejos municipales, por ejemplo, en Hidalgo, ¿no? Que concluyen sus periodos, vamos, bueno. Otro tema importante son los acuerdos políticos. No pueden tomar las decisiones solamente las personas que están en el poder, ¿sí? O sea, debe de ser plural. Entonces, adentro de los partidos políticos, en los gabinetes, en los congresos, en los poderes judiciales, en los institutos electorales, no puede haber una decisión que afecte las reglas del juego, ¿sí? Que no sea plural. O sea, deben de estar presentes todas las partes que están participando en el juego. Debe de haber transparencia. Todas las decisiones que se tomen deben de ser comunicadas, debe de haber acceso a la información y todas las personas que participan pues deben de estar enteradas. Imagínense que los partidos políticos ahorita tomen una decisión de que se entreguen los materiales para producir los videos de las campañas en tal lugar y tal fecha y solo les comunica a los hombres. Bueno, pues ahí estaríamos rompiendo con otro de los principios fundamentales. Y podemos seguir con varios de estos principios, presidente. Pues ahí está, la pandemia no puede ser pretexto para variar las reglas, no puede ser tampoco pretexto para retroceder en la participación política de las mujeres. Y bueno, si nos permite, doctora, vamos a un pequeñísimo corte y al regresar, estaremos platicando acerca de la importancia de la capacitación y de la información a las candidatas en este proceso electoral. No se vayan, estamos en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos platicando con la doctora María del Carmen Alanís Figueroa. Regresamos. Bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos hablando con la doctora María del Carmen Alanís Figueroa, precisamente de este tema de la participación política de las mujeres en este contexto de la pandemia de COVID-19. Antes de ir al corte, platicábamos de que no es pretexto la pandemia para inaplicar las normas que ya están vigentes en nuestro proceso electoral y tampoco es pretexto para mermar, impedir o violentar a las mujeres en la participación política en este proceso electoral. Doctora, hemos hecho una alianza en el Instituto Electoral de Coahuila con la consultoría que usted representa, para precisamente brindar información y capacitación no solamente a las candidatas, sino también a los equipos de campaña, de candidatas, de candidatos, con relación a este tema de la violencia política y sobre todo para que se puedan construir agendas legislativas con perspectiva de género. No sé si nos pudiera platicar un poquito acerca de esto. Claro que sí, presidenta. Pues fue una iniciativa de ustedes, la verdad, muy oportuna y muy interesante, de ofrecer a las personas candidatas y candidatos y electas también, así como sus equipos de campaña. Yo diría también que a quien esté interesado, ¿no?, de los partidos, de un curso en línea de capacitación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y me parece que fue una decisión muy acertada. Nos conjuntamos esfuerzos, dos consultorías, 12624 y Estrategia Electoral, que para nosotros también es novedoso este método, este mecanismo de ofrecer un curso en línea
on demand, o sea que cualquier persona inscrita en el curso en el momento que quiera, pueda, tenga posibilidades, baje en su celular o en su computadora cualquier módulo del curso, es decir, es muy accesible, ¿no? Para que tengan no solamente conocimientos sobre las reformas federales generales, y Coahuila ya tenía algunas disposiciones previas en materia de violencia política contra las mujeres, qué significa, qué no debemos de hacer, qué está permitido, si somos víctimas de violencia política en razón de género, ante quién denunciar, cuáles son estas conductas, las consecuencias, cómo me van a reparar mis derechos, etcétera. Toda esta información está ahí, pero también se incluyeron aspectos muy importantes y novedosos sobre cómo hacer campaña, ¿no? A través de redes sociales, cómo debes dirigirte al público, etcétera. Y un tercer módulo también sobre la forma o formas de comunicarte. El cuarto módulo, que es en el que estamos trabajando, y ya estamos por subirlo, pero va dirigido a quienes resulten electos y electas en estas elecciones. Entonces, me parece que estas iniciativas y nuevas modalidades para la formación y la capacitación son las que debemos estar tomando. Hoy ya migramos de lo presencial a lo virtual, entonces las autoridades electorales tuvieron que dar también ese paso. Es un curso al que pueden entrar las candidatas, los candidatos y sus equipos a través de la página del Instituto Electoral de Coahuila. Son videos muy cortitos que tienen toda la información. Tratamos de hacerlos bastante ágiles. A veces no fue muy posible por los temas legales, ¿no? Que son un poquito áridos, pero bueno, tratamos de dar toda la información. Tenemos también materiales de consulta, lecturas, videos adicionales. Y lo más importante también es que el instituto va a expedir una constancia. Quien presente la evaluación en línea, pues también tendrá acreditado este curso. Entonces, me pareció fundamental que se hiciera y ojalá y se inscriban todas las candidatas y candidatos y sus equipos, porque hay mucha información muy valiosa. También hay tips de cómo comunicarte al electorado a través de los medios digitales y de las redes sociales, que pues nos estamos reinventando. María Elena Chapa, que participa en el curso, que es una mujer política, que ya ha pasado por todos los cargos locales y federales de representación, nos dice, es que muchachas, hoy la preocupación es qué blusa te vas a poner para el Zoom y qué vas a comunicar. Antes era ir casa por casa, pidiendo el voto, trabajando con los vecinos, con las autoridades, en los mercados, en las escuelas, en las universidades, con las autoridades municipales, etcétera, etcétera. Hoy tenemos que encontrar nuevas formas de comunicar y todo eso está en el curso. Entonces me pareció muy, muy importante que el Instituto Electoral, tengo entendido que es la única autoridad que lo ha hecho, pues yo creo que en el mundo, presidenta. Gracias, doctora. Pero uno de los temas importantísimos que has tocado es precisamente la de, bueno, ahora que estamos eligiendo al Congreso del Estado, lo que también se pretende es impulsar una agenda de género. Aquí en Coahuila no hemos todavía dado ese paso para empatarnos o para actualizar armonizar más bien nuestra legislación con las reformas en materia de paridad. Y bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde la ciudadanía tiene que exigirle a las y los diputados electos que impulsen esta agenda de género? O sea, ¿qué rumbo debemos de tomar para estar armonizados? Bueno, en primer lugar, habría que decirle a las diputadas y diputados que no vayan a violar la Constitución, porque tienen que hacerlo 90 días antes de que inicie el proceso electoral, en todas aquellas normas que impacten en el proceso. Pero la paridad que se aprobó en 2019 dio un año la reforma constitucional, en junio del 19 a junio del 20, para que se hicieran todas las reformas de los estados. Entonces, la verdad es que el Congreso de Coahuila ya va tarde
no es solo paridad en las elecciones, es paridad en el Poder Ejecutivo. Todos los gabinetes deben de integrarse paritariamente, paridad en el Poder Legislativo adentro de las cámaras, paridad electoral, que prácticamente se ha cumplido y complementado y armonizado con los acuerdos de ustedes, del Instituto Electoral de Coahuila, y con las sentencias del Tribunal Electoral Federal, que ya dijo así: Congreso local, no reformas, pues OPLE, haces tus lineamientos conforme a las leyes generales y tú estás violando la Constitución. Entonces, bueno, paridad en el nivel municipal, paridad en municipios indígenas. Ustedes tienen presencia de comunidades y organizaciones indígenas, comunidades y pueblos indígenas, perdón. Entonces, el llamado es a que se armonicen las normas. El mínimo es conforme se hicieron las reformas a las leyes generales y federales, pero además el Congreso tiene que agregar todas las modificaciones necesarias a las leyes secundarias, ¿sí?, en materia de paridad. Todo organismo público colegiado debe conformarse paritariamente. Ahorita el Senado y la Cámara de Diputados ya están por aprobar, están en la última revisión, 186 leyes federales, 186, para incorporar las reformas en materia de paridad. Ya abandonamos las cuotas, México abandonó las cuotas. Es un nuevo contrato social en donde mujeres y hombres participamos en igualdad de condiciones en todos los espacios de toma de decisión. Y bueno, y volviendo a tu pregunta, Presidenta, la agenda de género. Bueno, las mujeres y hombres que lleguen a este nuevo Congreso tienen muchísimo trabajo, pero con una nueva perspectiva, con unos lentes, ¿sí?, que permitan a mujeres y hombres, ¿sí?, trabajar en todos los espacios que nos corresponde en condiciones de igualdad a las mujeres y a los hombres. No es correcto que se piense que las mujeres llegamos a aprobar los temas de mujeres. No, las mujeres y hombres participamos en todos los temas, y bienvenidos los hombres también a los temas de igualdad, porque somos la mitad de la población. Entonces, entre hombres y mujeres vamos a trabajar esa agenda. Pero si Coahuila tiene pues el mes de octubre para aprobar todas las reformas que estén pendientes antes del inicio del proceso electoral, si tuvieran algún impacto en la materia, puede ser que las de violencia política sí se tengan que hacer antes, pero si no, pues el instituto ya a través de los lineamientos ha emparejado el piso para la igualdad de mujeres y hombres. Así es, bueno, es un tema en el que nosotros hemos estado trabajando precisamente para garantizar esta participación igualitaria de las mujeres en la vida política, que sin duda alguna fortalece la democracia. Bien lo dicen, no sin mujeres, sin nosotros no hay democracia. Somos la mitad de la población, un poco más aquí en el estado, y bueno, pues lo justo es que tengamos la representación, pues también la mitad de los cargos, la mitad de las responsabilidades. No solamente queremos votar, también queremos que sean votadas, que estén en los lugares de toma de decisiones. Ahora, bueno, pues se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que quisieras agregar con relación a este tema que estamos tratando el día de hoy, la participación de las mujeres en tiempo de pandemia? Doctora. Bueno, me parece fundamental el tema de la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Se logró en México como único país en el mundo, ¿no?, una reforma integral que lo que hace realmente es modelar un nuevo concepto de violencia, que es la violencia política, y sobre todo el acceso a la justicia, ¿sí? Es decir, que las mujeres no sean violentadas solo por el hecho de ser mujer, para que no participen en los espacios de toma de decisión. O sea, ya no hay marcha para atrás, es para adelante. Y ya debemos de aceptarlo todas y todos. Pero en un supuesto de violencia contra la mujer,
pues están clarísimas las conductas, 22 conductas mínimo que están identificadas en ley, las autoridades competentes, los procedimientos especiales ante los organismos electorales, los juicios ante los tribunales electorales. Se le considera delito electoral. Quien cometa el delito de violentar a una mujer en la política puede ir a la cárcel de 2 a 6 años. La inhabilitación para que no sean reelectos, no puedan participar en los procesos electorales, y también las faltas administrativas de abuso de autoridad, responsabilidad administrativa, para servidores y servidoras públicas. Entonces, ya no hay espacio posible que no sea denunciado y sancionado a quien cometa la violencia política contra las mujeres. Las mujeres tenemos los mismos derechos para participar y acceder a estos espacios. Sí, gracias, doctora. Bueno, coloquialmente nosotros decimos, pues dinamitamos los puentes, ¿verdad? Hemos dinamitado los puentes para no regresar y no podemos también permitir marcha atrás en todas aquellas conquistas que hemos tenido en materia de la participación política de las mujeres. Pues desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a la doctora María del Carmen Alanís Figueroa. Ella es feminista, consultora y bueno, pues es una gran aliada para el impulso de la participación política de las mujeres. Gracias, Mari Carmen, un gusto haberte tenido aquí con nosotros. Al contrario, Presidenta Gabriela de León, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes en la urna, en el Instituto Electoral de Coahuila y en este proceso electoral. Éxito a todas y a todos los candidatos en este proceso y estamos a sus órdenes. Inscríbanse en el curso. Ay, sí, muchísimas gracias. Los invitamos a que se inscriban en este curso que el día de hoy comentamos en la página www.yec.org.mx. Ahí hay un apartado que dice capacitación en línea, así que no hay pretexto para que puedan tener acceso a esta información que pues sin duda alguna le podrá servir a las y los candidatos y a sus equipos de campaña. Y bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerde que el próximo 18 de octubre tenemos una cita con las urnas, hay que votar, estamos renovando el Congreso del Estado y bueno, pues nos escuchamos y nos vemos en una emisión más de La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Hasta pronto. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del YEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-YEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.